Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos esté escuchando. Soy Nicolás y nos están acompañando esta vez Emilio, Dulce y Mina. Esta vez les vamos a platicar acerca de la vida urbana mesoamericana y también de los primeros pobladores de México, cada uno con sus características y definiciones que les hizo cada uno. Para realizar este podcast nos basamos principalmente en nuestro libro Historia Secundaria 2 de la editorial Castillo. Mesoamérica se desarrolló del periodo 2500 antes de nuestra era hasta el 1521 después de nuestra era, siendo las más representativas la olmeca, la maya, la teotihuacana, la zapoteca y la mexica, cada una desarrollada en sus respectivos periodos. Todos tuvieron distintivos que la caracterizaron, pero en el aspecto de la forma de la vida eran muy similares. A todo esto, Nico, ¿tú qué piensas al respecto? Pues que las culturas mesoamericanas nos dieron una pauta para poder tener nuestra identidad como mexicano. Pero para poder comprender mejor este aspecto tendremos que hablar acerca de su vida cotidiana de cada una de estas culturas. Las calles estaban constituidas por calzadas, con sistemas de acueductos y cloacas con sistemas de hidromecánica. Existían templos, tumbas y pirámides honoradas para el tlatoani local o para las deidades. Las personas se regían en un sistema social de acuerdo a cada quien que le pertenecía. La máxima autoridad, el tlatoani, se encargaba de vigilar y gobernar su respectiva ciudad. Aparte de los tlatoanis, ¿quiénes más tenían en el sistema social, Dulce? La nobleza y guerreros tenían un trato preferencial y un espacio en la realeza y los ciudadanos, quienes vivían ahí con derechos y obligaciones comunes. Entre la dieta típica se encontraban alimentos como el maíz, el tomate, el aguacate y tortillas. La mayoría de estas pirámides mesoamericanas estaban basadas en que entre más cerca estuvieran del cielo, más cerca estarían de los dioses. Dato curioso: los primeros en desarrollar un sistema de escritura fueron los olmecas. Se denominó glifos, que consistían de un símbolo que representaban un concepto. Hoy en día se pueden apreciar el impacto cultural de estas civilizaciones a la población indígena, no solo de México, sino de Guatemala y Belice. Mesoamérica era una región con alto contenido cultural y así sirvió como base para otras civilizaciones alternas. Y otros aportes mesoamericanos se implementaron en el resto del mundo gracias a la colonización. La cultura olmeca se desarrolló en 1200 a 300 antes de nuestra era, en Veracruz y Tabasco, siendo las ciudades más importantes San Lorenzo y La Venta. Su mayor característico fueron las cabezas gigantes que representaban guerreros o niños con síndrome de Down. Los mayas se asentaron en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, en los países de Guatemala y Belice también, donde se ubicaron varias ciudades más importantes que fueron Chichén Itzá, Tikal y Copán. Su periodo de más esplendor fue del 300 antes de nuestra era y 900 después de nuestra era. Su principal detonación fueron los principales avances matemáticos significativos. Teotihuacán fue una sola ciudad asentada en el Estado de México del 350 antes de nuestra era hacia el 800 después de nuestra era. Las pirámides y su culto representaron a esta cultura. Al momento de la colonización española, varios de estos aspectos urbanos fueron erradicados, lo que dejó templos y ruinas con un alto valor histórico. Adicionalmente, varios de estos aspectos fueron adoptados por las civilizaciones europeas. Dato curioso: los conocimientos de la arquitectura alcanzaron su máxima expresión con las pirámides. Cumplían diversas funciones como centros ceremoniales o puntos de conexión en el mundo sobrenatural. Ya que estudiamos la estructura, ¿cómo podemos concluir esto? A esto podemos recalcarle de que las culturas mesoamericanas tenían, aunque un sistema de vida bastante parecido a uno entre cada uno, pudieron tener distintivos que las caracterizaron como diferencias entre ellas mismas. Con este tema dado podemos saltar hacia los primeros pobladores de México para tener en cuenta acerca de los orígenes de estas culturas y de las siguientes. Aunque las culturas mesoamericanas hayan existido desde el año 2500 antes de nuestra era, han existido pruebas de que la civilización americana existía desde el 12.000 antes de nuestra era. Para eso se necesita tener un trasfondo de la arqueología. Emilio, ¿a qué se dedica la arqueología?
Los arqueólogos se dedican a encontrar restos para llenar la historia y tener varias razones del origen de todo. Buscan todo tipo de información relevante como esqueletos, retratos, escritos y más. Estos han logrado recabar que venimos de la especie Australopithecus desarrollada cerca del 150.000 antes de nuestra era. Investigaciones datan del estilo de vida primal, siendo meramente ritualístico, donde ha quedado en la especie Homo sapiens sapiens para poder emigrar a América. El destino final, vía del estrecho de Bering que unía a Asia con América hace 14.000 años, siendo distribuida de acuerdo a necesidades y gustos. Dato curioso: los conocimientos en matemáticas y astrología de diferentes civilizaciones mesoamericanas permitieron convertir las aldeas en ciudades monumentales. El núcleo general estaba constituido por actividades comunes como la caza, la pesca, también la domesticación de animales y recolección de alimentos. Las estructuras sociales se mantenían en dos niveles: el gurú de la tribu y sus residentes. Sin embargo, una teoría sugiere que emigramos algunas culturas asiáticas y oceánicas hacia América hace 1500 años atrás. La cultura americana fue la última en poblarse. Trascendió desde el noroeste de Asia a través del estrecho de Bering de Rusia a Alaska, pero también se puede decir que a través de las islas polinesias y de otros países oceánicos y meramente asiáticos pudieron venir hasta el continente americano, específicamente al sur, hace 1500 años. Los pobladores se asentaron dependiendo del clima de cada lugar. Tenían un avance de 2.5 kilómetros por año para recorrer el continente. Estos dos factores lograron distribuir la población a través de todo el continente, llegando desde el norte de Canadá hacia el sur de Argentina. Pero también logró extinguir animales como el mamut, debido a su indispensable caza y recolección para la supervivencia del humano, donde a lo largo de 5.000 años recorrieron 12.500 kilómetros solamente caminando. La tardía población del continente americano consiguió tener una sola especie humana, la Homo sapiens sapiens, donde se pudo desarrollar de manera plena y con climas desconocidos y especies de fauna y flora que no se tenían registro anterior, lo que diversificó al planeta en el contacto de los dos mundos. Dato curioso: el primer calendario sagrado de 200 días fue creado por los olmecas. Resultó una gran influencia para el calendario maya. En conclusión, los seres humanos llegaron a lo que hoy es México como parte de un movimiento mucho más amplio: el poblamiento del planeta por el Homo sapiens sapiens, la especie a la que pertenecemos. Pero a lo largo de decenas de miles de años, los Homo sapiens sapiens emigraron por África, Europa y Asia. De ahí pasaron por Oceanía y finalmente a América, el continente más remoto y aislado. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que sea de su agrado y que este podcast siga siguiendo y siguiendo. Gracias.